Buenas tardes a todos nuestros participantes el día de hoy. Sean bienvenidos a nuestra charla número 3, tercera charla de este ciclo de conferencias Fortaleciendo el Ecosistema de Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento UNAS 2022. El objetivo de este ciclo de conferencias, como lo venimos mencionando en cada sesión, es justamente sentar las bases de conocimiento en los temas importantes y relevantes inherentes al ecosistema de innovación. Bienvenidos a todos ustedes, a todos los presentes. Reciban un caluroso y fuerte saludo. Yo soy Lucila Justiniano y en nombre de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica damos por iniciada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por sus saludos. Buenas tardes a todos. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema bastante importante, bastante relevante, titulado Vigilancia y Prospectiva Tecnológica. ¿Qué son y qué ventajas ofrecen? Para lo cual voy a presentar a continuación a nuestro ponente el día de hoy. Permítame compartir la pantalla un momentito. Aquí. Muy bien, en nuestra charla de hoy, la charla número 3, titulada Vigilancia y Prospectiva Tecnológica, ¿qué son y qué ventajas ofrecen? El día de hoy tenemos al doctor Rolly Gutarra Romero, quien se desempeña actualmente como especialista en prospectiva y vigilancia tecnológica del CONCITEC. Para contarles un poco más sobre él, Rolly es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Tamaulipas en México. Asimismo, es maestro en prospectiva estratégica por la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey en México y abogado por la Universidad de San Martín de Porres en Perú. Asimismo, se ha desempeñado como consultor en prospectiva e inteligencia estratégica y vigilancia tecnológica. Fue coordinador de investigación en la Universidad Tecnológica del Perú, Campus Huancayo, y asimismo docente de investigación académica en esta misma institución educativa superior, así como de introducción a la prospectiva y prospectiva tecnológica en la Maestría de Planeación Estratégica y Prospectiva del Colegio de Tamaulipas en México. Así que tenemos el honor y la grata compañía, estamos muy agradecidos por su presencia. Rolly, muy buenas tardes y bienvenido a esta sesión. Muy agradecidos nuevamente y honrados de tenerte con nosotros para que nos des a conocer sobre este importante, eh, reciente, puede decirse, tema de mucha importancia para el ecosistema de innovación. Así que los dejamos con Rolly, a todos ustedes, nuestros queridos participantes el día de hoy. Rolly, adelante, por favor. Muchas gracias, Lucila. Buenas tardes a todos los participantes. Como toda inicio de reunión, pues, ¿me escuchan bien, por favor? Me avisan si todo está en orden. Sí, creo que sí. Perfectamente, Rolly. Pues antes de iniciar esta charla, quiero agradecer a los directivos de la Universidad Nacional Agraria de la Selva y al comité organizador de este importante evento. Gracias por la invitación y pues vamos a tratar de conversar en esta hora y media de lo que implica la prospectiva, la vigilancia tecnológica, cuáles son los beneficios y en el mejor de los casos ver algunos ejemplos de vigilancia tecnológica. Sí, entonces pues vamos a iniciar, voy a compartir la pantalla. Está por favor si se visualiza también las diapositivas. Sí, Lucila. Perfectamente, Rolly. Sí se visualiza. Listo, gracias. Gracias. Entonces, pues vamos a iniciar con esta charla. Más que una ponencia, yo creo que es una charla. Si bien es cierto, las preguntas van a estar al final de la sesión, sería importante que vayan ahí pensando qué dudas surgen al respecto para poder absolverlas al final de la sesión. Sí, entonces, pues la charla del día de hoy es relacionada a la prospectiva y vigilancia tecnológica, qué son y qué ventajas ofrece. La agenda que vamos a considerar hoy, pues abarca lo que es la prospectiva, vamos a entender en términos generales qué se
cómo se conceptualiza la prospectiva, cuáles son los orígenes, de dónde surge también la perspectiva tecnológica y la vigilancia tecnológica. Vamos a tener una parte teórica y luego una parte, bueno, no le vamos a llamar práctica, pero sí de algunos ejemplos de vigilancia tecnológica. Como el tema del día de hoy se relaciona al tema de la tecnología, creo que es importante conocer algunas ideas en torno al futuro en el ámbito tecnológico. Es decir, qué personalidades, qué tipo de pensamiento tenían las personalidades de hace, no sé, 50, 60 décadas o más respecto a la tecnología. Y esto nos va a dar una idea de cómo la tecnología va cambiando y si nosotros no tenemos una amplitud de ideas, una capacidad de entender el contexto de manera sistémica, de largo plazo, pues cada idea tecnológica parece o nos va a parecer bastante rara. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice Lord Kelvin, el presidente de la Royal Society? Nos decía que es imposible que existan máquinas voladoras más pesadas que el aire. Esto en 1882. Entonces, pues ahora vemos el desarrollo tecnológico en torno a la aeronáutica. Vemos pues todo lo que implica, todo lo que se viene en torno a la aviación, pero en 1882 esta persona decía que era imposible que existan máquinas voladoras más pesadas que el aire, ¿no? Entonces, pues, para que ustedes vean cómo se pensaba antes en torno a la tecnología y pensaban también, valga la redundancia, que a futuro no se podían generar este tipo de aviones. Luego, Louis Lumière, espero que esté bien pronunciado, es en francés, uno de los hermanos inventores del cine, nos dice que o él afirmaba que mi invento podrá ser disfrutado como una curiosidad científica, pero desde el punto de vista comercial no tiene el más mínimo interés. Fue un invento que no pensaba que se iba a comercializar y que iba a generar tanto desarrollo económico. Ahora pues creo que está de más hablar de Hollywood, en la India está Bollywood, y pues se está desarrollando también el tema cinematográfico a gran escala. Y esto obviamente no solo implica desarrollo económico, sino también desarrollo social, si lo llevamos de la mano de las industrias culturales. Tengo dos ideas más en torno al futuro de la tecnología. Aquí el gerente del Banco de Michigan le indicó a Henry Ford en 1908, cuando él fue a solicitar un préstamo para desarrollar su negocio, las actividades de su negocio, el gerente le dijo que el caballo está aquí para quedarse y el automóvil es solo una novedad. Pues lo que se quedó es el automóvil y se dejó de utilizar el carruaje. Entonces, pues, para que vean que cuando uno está pensando sobre la tecnología de manera en el presente, es decir, sin visualizar a mediano y largo plazo, pues muchas ideas tecnológicas tal vez ahora son irreales, pero en 10, 20, 30 años se pueden materializar. Y termino con esta. Todo lo que se puede inventar ha sido inventado ya. Esto nos dijo el comisionado de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en 1899. Y creo que ahora todos vamos a estar de acuerdo en que lo que se viene a nivel de inventos y obviamente patentes, pues es impresionante. Más adelante vamos a ver que esta cuarta revolución industrial o también llamada industria 4.0 genera pues una serie de desarrollo tecnológico y que este desarrollo tecnológico va a impactar a nivel social, económico, ambiental, político. Y todo lo que se va gestando a nivel de tecnología pues se patenta. Por ejemplo, en China, lo que se suele hacer a nivel de licenciatura, básicamente cuando los alumnos estén terminando la carrera de ingeniería, cualquier carrera de ingeniería, pues les piden que se titulen con un modelo de utilidad. Es decir, sobre un producto ya existente, generar un valor agregado, incorporar una innovación. Entonces, pues todo lo que está por patentarse es muchísimo.
Entonces no podemos decir que todo lo que se puede inventar ha sido inventado ya. Esto obviamente en 1899. Voy a pasar las diapositivas. A ver, por favor. Y aquí tengo unos videos que lo voy a presentar al final de la sesión para descansar un poco, en el cual pues se visualiza el desarrollo tecnológico en torno a la visión, al desarrollo del lenguaje, y vamos a quedar un tanto impresionados de qué es lo que se viene de cara al futuro, solo con estos dos ejemplos a nivel de salud. Pero esto lo vamos a ver, como les digo, al final de la sesión para despertar un poco e iniciar pues la rueda de preguntas. También quiero que ustedes piensen sobre cómo se imaginan el Perú al 2050. Yo creo que es importante pensar en el mediano y largo plazo, que es lo que busca la prospectiva. Más adelante vamos a ver que uno de los objetivos o la premisa fundamental de la prospectiva es generar escenarios futuros. Entonces nosotros pues tal vez no estamos acostumbrados o no hemos desarrollado esta habilidad de cara al futuro. Es importante pensar al futuro y más aún, seguramente ustedes ya tienen conocimiento de que hace unas semanas se ha aprobado el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Es decir, Perú tiene una visión al 2050. Esta visión estará acorde al desarrollo tecnológico que se viene. Habrán considerado las tecnologías emergentes. Sí o no, yo creo que es importante discutir, es importante analizar ello para sentar una posición. Por lo pronto, me gustaría mucho que ustedes se imaginen el Perú al 2050, a nivel tecnológico, a nivel social, ambiental, político, cultural, en el mejor de los casos, en todos o considerando todos estos elementos. Porque la prospectiva, la vigilancia tecnológica lo que busca hacer lo que buscan realizar son estudios sistémicos, no analíticos. Entonces, pues es importante que piensen el futuro del Perú al 2050. ¿Cómo ven el futuro del Perú al 2050? O el futuro de la Universidad Nacional Agraria de la Selva al 2050, al 2030. El futuro de Tingo María. ¿Cuál va a ser la tecnología que se va a utilizar? ¿Qué nuevos modelos o estructuras sociales se van a generar? ¿El cambio climático los afectará? ¿No los afectará? Aspectos culturales, políticos. Entonces, pues todo este ejercicio de imaginación implica creatividad, tener cierto riesgo, pero es importante porque los países que ahora tienen un alto nivel de desarrollo, pues han pensado en el futuro. Seguramente han escuchado de Singapur, de Taiwán, Corea del Sur, países que hace algunas décadas, pues a nivel de PBI tal vez eran inferior a diversos países latinoamericanos y ahora nos sobrepasan. ¿Por qué es así? ¿Qué han hecho ellos para que en cierta cantidad de décadas sobrepasen a los países latinoamericanos? Porque pues han pensado sobre el futuro, ¿no? Y han considerado que la tecnología es un componente importante que logra permear en diversos ámbitos, ya sea social, ambiental, político, cultural, entre otros. Entonces, sería agradable escucharlos al final también de la sesión, a algunos de ustedes, de cómo se imaginan el Perú al 2050 o cómo se imagina Tingo María al 2050. Si se les hace un poco complicado, tal vez al 2030. ¿No? Lo mismo respecto a la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Esto como introducción a lo que implica la prospectiva y la vigilancia tecnológica. Ahora sí, pues vamos a entrar de manera general a explicar qué es la prospectiva, porque definitivamente en una hora, hora y cuarto, no podemos desarrollar toda la parte epistémica de la prospectiva, ¿no? Porque sí tiene un componente científico, académico, tiene escuelas, tiene un origen, pero esto pues implica más sesiones. Por lo pronto, ¿qué es la prospectiva? Pues deviene de un origen latino. La palabra prospectiva tiene un origen latino. ¿Qué significa? Pues mirar a lo lejos o desde lejos. Discernir algo delante de uno, ¿no? Prácticamente eso es lo que dice la prospectiva.
en su origen a nivel de término. Y Gaston Berger, que es el padre fundador de la prospectiva, nos dice que es una ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir sobre él. Aquí existe una discusión en torno a que si es ciencia o disciplina. Algunos prospectivistas van por la corriente de que es una disciplina, pero lo importante es que se va discutiendo a nivel académico de qué es la prospectiva. Lo cierto es que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Esto es un componente importante, influir sobre el futuro. De nada serviría hacer prospectiva, hacer estudios de futuro, si no se va a influir sobre el futuro. Lo que se busca es influir sobre el futuro, construir el futuro. Construir obviamente desde el presente. Aquí tenemos otro análisis en torno al término prospectiva. En este caso lo da Javier Medina. Javier Medina es un prospectivista colombiano, bastante reconocido a nivel internacional por sus aportes en torno a la teoría prospectiva, y nos dice que supone una reflexión estructurada y sistémica acerca de las alternativas futuras de un país, territorio, sector o institución, mediante la interacción organizada con expertos, redes y comunidades basadas en un diálogo fundamentado en hechos y datos. Implica la construcción de visiones de futuro estructuradas, verosímiles, innovadoras, transformadoras y con posibilidades de realización. Mil disculpas que haya leído esta definición, pero creo que es importante. ¿Cuáles son los elementos para rescatar en torno a esta definición? Nos dice que la prospectiva es una reflexión estructurada y sistemática. Cuando uno hace estudios de prospectiva, ya sea prospectiva de en torno a la Universidad Agraria de la Selva, prospectiva de las MIPYMES, prospectiva de la educación universitaria, entre otras, se tiene que hacer un análisis sistémico, como un todo, es decir, no de manera analítica, ¿no? Porque al final nuestra sociedad es un todo, está compuesto por una serie de elementos que interactúan entre sí y son interdependientes. Entonces, pues, debemos entender esta situación como un todo. Nos dice también acerca de las alternativas futuras de un país. Una premisa importante de la prospectiva es que no existe un futuro, sino que existen diversos futuros posibles. Y sobre estos futuros, pues tenemos que elegir el futuro que más nos convenga y construirlo. No construirlo desde una manera académica, obviamente. No, pero aquí es un punto importante. No existe un futuro, sino existen diversos futuros posibles. Mediante la interacción organizada con expertos, redes y comunidades, esto va desde el punto de vista sistémico. Cuando nosotros hacemos un estudio prospectivo, no lo podemos hacer de manera individual, es decir, yo no podría hacer un estudio prospectivo sobre la Universidad Agraria de la Selva, voy a tomar este ejemplo, por más que sepa de prospectiva, por más que conozca sobre prospectiva, porque definitivamente el rector de la universidad, los decanos, alumnos, el componente administrativo, van a tener una visión distinta de cara a la universidad. Entonces aquí la idea es trabajar en conjunto para construir ese estudio prospectivo. Tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble, de acuerdo a la temporalidad que estamos manejando. No podemos, no sé, hacer un estudio prospectivo en torno a un laboratorio particular de la Universidad Agraria de la Selva y decir que al 2028 pues se va a crear una sonda espacial, no sé, es un ejemplo descabellado. Y no porque pues tal vez no se tengan las competencias, sino implica muchos factores que permitan ello. Entonces, la prospectiva lo que busca es desarrollar estudios prospectivos verosímiles, creíbles, ¿no? El otro punto es transformador. Se tiene que generar transformación, obviamente transformación positiva de cara al futuro y que éstas sean realizables. Seguimos con esta parte teórica de la prospectiva. Les decía que Gaston Berger es el que inventa el término prospectiva. Nos dice que busca ver la realidad de forma filosófica, caracterizada por su futuro o por su orientación hacia el futuro, y que el futuro no sea una simple extrapolación del pasado. Esto es un componente importante también porque ahora es más claro y recurrente que
los datos estadísticos, por ejemplo, macroeconómicos, que se proyectan a futuro, no se suelen dar. Y el claro ejemplo es la pandemia. Si nosotros vemos los datos macroeconómicos al 2018, al 2019, por ejemplo, de Perú, decían que íbamos a crecer en tanto por ciento. No habían considerado la pandemia. Se vino la pandemia y todo cambió. Todas estas estimaciones de cara al futuro, estas proyecciones, pues prácticamente no sirvieron. Entonces, ahora el desarrollo tecnológico, los cambios sociales, cada vez hacen que no se pueda saber lo que nos depara el futuro. Cada vez es más difícil. Y lo que debemos hacer frente a esta incertidumbre es transformarla en riesgo. ¿Y cómo la transformamos en riesgo? Pues con prospectiva. Porque el riesgo es manejable. La inteligencia estratégica nos dice que la incertidumbre, cuando se transforma en riesgo, es manejable. Y entonces nosotros debemos apuntar a ello. Y otro de los pioneros de la prospectiva, Bertrand de Jouvenel, nos dice que el futuro está por hacer, el futuro se construye, hay muchos futuros posibles, los denominados futuribles, y el futuro es el dominio de la libertad, poder y voluntad. Tres conceptos importantes. La libertad, es decir, si nosotros no tenemos esta libertad para visualizar el futuro, para pensar el futuro, pues no la vamos a poder luego construir. Si no tenemos el poder, no pensemos solo en poder político, sino en poder económico, social, en infraestructura, tampoco vamos a construir el futuro. Se nos va a hacer muy difícil. Y el último punto es la voluntad. Nosotros tenemos que tener voluntad, intención de construir el futuro. Porque si no es así, de nada serviría tener libertad y poder. Son tres premisas importantes para construir el futuro. ¿Por qué hacer prospectiva, estimados participantes? Porque es necesario estudiar el futuro. Porque estamos inmersos en una alta complejidad y vemos esta imagen, vemos la carretera y pues cada vez se hace difícil ver a cientos de metros, algunos metros. Aquí está la neblina que no nos permite ver el futuro, que no nos permite ver la carretera, y lo mismo pasa con los cambios que se están dando en nuestra realidad. Entonces estamos inmersos en una alta complejidad. Entendamos complejidad no como problema, sino como un conjunto de elementos, un conjunto de interrelaciones que van interactuando y van generando pues una serie de productos, servicios, acciones y demás. Entonces la complejidad desde ese punto de vista. Existe alta incertidumbre, por ejemplo Perú a nivel político estamos en una incertidumbre alta. No vamos a hablar obviamente ni de ideologías, ni de la postura a favor de uno o no, sino que la realidad es que estamos inmersos, mejor dicho, en una alta incertidumbre. Entonces la prospectiva tal vez nos podría haber ayudado a visualizar estos escenarios políticos. Y estamos con los cambios tecnológicos. Tenemos la inteligencia artificial, la robótica, machine learning, biotecnología. Todas estas tecnologías, también llamadas tecnologías transformadoras, están cambiando el ámbito político, económico, social, educativo. ¿Y cómo nosotros vamos a anticiparnos a ello? Por ejemplo, la Universidad Agraria de la Selva, si quiere crear una nueva facultad o una nueva carrera, ¿estará contemplando el futuro en torno a esa carrera? ¿Qué nuevas necesidades se van a generar? ¿Qué tecnologías se están dando? O, por ejemplo, en el ámbito social, si queremos construir una nueva sede, estaremos visualizando si de aquí a 10 años van a haber cierta cantidad de jóvenes en Tingo María. Los jóvenes se irán de la ciudad, la tasa de natalidad está bajando, entonces tal vez no van a haber la cantidad suficiente de alumnos, o la infraestructura que se está pensando construir tal vez no es la adecuada. Entonces hay que estar visualizando el futuro, monitoreando el futuro, y para esto pues nos ayuda la prospectiva y también la vigilancia tecnológica. Y con esto estaría, bueno, con esta penúltima filmina estaría terminando con la parte teórica de la prospectiva como tal en cuestión de minutos.
Este cono es el llamado cono de la incertidumbre. Si ustedes pueden visualizar aquí, tenemos en la parte amarilla, que en la parte inferior, lo que se llama certezas estructurales, es decir, situaciones del pasado que van a estar en el presente y en el futuro. Por ejemplo, la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821. Eso no va a cambiar en el futuro, va a estar ahí. El espacio geográfico de Perú. Si no existe una guerra o algo fuera de lo común, nuestro espacio territorial va a estar ahí. Son certezas estructurales que se tienen que considerar cuando uno hace un estudio prospectivo. Luego tenemos las tendencias históricas, dominantes, emergentes. Ustedes se van a dar cuenta, estimados participantes, que las tendencias cada vez van permeando el futuro. Tenemos, por ejemplo, el cambio climático, que es una tendencia pues ya dominante. ¿Cómo está impactando el cambio climático en nuestro entorno? A nivel de territorio, a nivel de empresas, a nivel de sociedad. ¿Y qué estamos haciendo para mitigar ello? Entonces, las tendencias van moldeando el futuro. Luego tenemos las wild cards o cartas salvajes, que son eventos de poca probabilidad de ocurrencia, pero cuando se generan causan grandes cambios, causan disrupciones. También existe toda una metodología para estar identificando ello, pero lo importante es que aquí tenemos los diversos futuros, los futuros posibles. Son todos los futuros que pueden existir, desde los más objetivos, entre comillas, a los totalmente subjetivos o irrealizables, ¿no? Es todo lo que se puede dar. Si nosotros analizamos los libros de ciencia ficción, por ejemplo, de Julio Verne, tal vez en ese momento, cuando se publicó algún libro de Julio Verne, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, tal vez dirían en esa época, pues esto es algo irreal, no se puede dar, nunca se va a dar. Pero en cuestión de décadas vimos que pues el hombre viajó a la luna. Entonces, pues es un componente importante también la ciencia ficción, porque la ciencia ficción nos va marcando, nos va diciendo hacia dónde puede ir la sociedad en el ámbito tecnológico, social. ¿No? Luego tenemos los futuros probables, son aquellos futuros tendenciales que si no hacemos nada, pues vamos hacia allá, que generalmente es negativo. Y luego tenemos los futuros deseables, que son los futuros utópicos en gran medida. Son futuros que tal vez no se van a conseguir porque pues implican cambios estructurales, pero lo cierto es que de los futuros posibles a los futuros deseables o probables y deseables podemos generar los futuros plausibles, que son estos futuros que sí se pueden construir, que sí son materializables, realizables. Y entonces nosotros debemos apuntar este tipo de futuros. Esto pues es para sintetizar lo que es la teoría en torno a la prospectiva. Les decía que existen escuelas de futuro. Una vertiente es la prospectiva, la vertiente anglosajona nos habla del foresight, la vertiente italiana nos habla de la escuela de previsión humana y social, y cada uno tiene un origen, un componente distinto, pero todas pensando sobre el futuro. Y ya para entrar a lo que es la prospectiva tecnológica, porque es importante la prospectiva tecnológica, cuáles son los beneficios de la prospectiva tecnológica, es importante pues saber que estamos inmersos en una cuarta revolución industrial o también llamada industria 4.0. Lo que es la economía del conocimiento, esto ya pasó. Ya son varios años en los cuales se dejó de utilizar este término de la economía del conocimiento, porque ya transitamos a otra, que es la de la cuarta revolución industrial, donde pues existen sistemas ciberfísicos, donde existe una maduración de estas nuevas tecnologías o tecnologías transformadoras, como la inteligencia artificial, la impresión 3D, la robótica. Entonces, estas tecnologías pues están generando cambios disruptivos que hay que considerarlos, porque si no, ¿cómo vamos a estar a nivel país? Ahora nosotros hablamos, por ejemplo, de
generar o aportar una innovación, dar un valor agregado a nuestra materia prima, oro, plata, cobre. Queremos seguir exportando ello, pero ya existen estudios, ya existen investigaciones de materiales que pueden reemplazar al oro, la plata o al cobre. No en su totalidad, pero sí en un porcentaje alto. Por ejemplo, el grafeno. Seguramente ustedes han escuchado el grafeno, o sería bueno que busquen ahí sobre qué implica el grafeno y cómo este material puede reemplazar a todos los demás materiales. Entonces, si nosotros seguimos pensando como país en exportar oro, plata, cobre, resulta que el grafeno va a cambiar todo y nosotros ¿qué vamos a hacer? Deberíamos apuntar tal vez a este tipo de materiales o considerar nuestras fortalezas, lo que tenemos como territorio y sobre eso generar un valor agregado, pero ya no las materias primas, sino, no sé, por ejemplo, el turismo, el mar, los recursos que existen en el mar pues van a implicar también mucho desarrollo. Entonces, tal vez virar y cambiar de perspectiva. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues en principio con la vigilancia tecnológica y luego la prospectiva. Tenemos también conectividad a lo largo de toda la cadena de abastecimiento. Tenemos niveles de datos sin precedentes y mayor poder de cómputo, lo que es la llamada también computación cuántica. Y esta computación cuántica, pues prácticamente va a poder, con esta computación cuántica vamos a poder solucionar una serie de problemas que nos aquejan, que todavía es costoso, es tecnología que implica mucho conocimiento, mucha inversión, pero algunos países ya las tienen, ¿no? Entonces, pues, nosotros cómo vamos como país. Y los datos, existe una gran cantidad de información. Ahora no podemos decir que pues no existe información, que se nos hace complicado conseguir información, sino que el tema ahora es cómo procesar la información, cómo transformar esa información en conocimiento, que es lo que sirve para tomar una mejor decisión. Entonces, existe mucha información estructurada y no estructurada y cómo lo procesamos, cómo luego se lo entregamos al tomador de decisiones. Y ahí, por ejemplo, entra a tallar la vigilancia tecnológica. Luego vamos a ver cómo se da este vínculo entre vigilancia tecnológica y prospectiva tecnológica. Estoy hablando de prospectiva porque pues, la prospectiva nos permite visualizar el largo plazo, el futuro, y la vigilancia tecnológica nos ayuda a conocer nuestro presente, el ámbito tecnológico. Entonces, pues, por eso la estructura, primero el futuro y luego el presente. ¿Qué es la prospectiva tecnológica? ¿Qué entendemos por prospectiva tecnológica? Aquí existe una definición de la OCDE, la OCDE la ha planteado y nos dice que es una herramienta de la gestión de la innovación que mediante un conjunto de técnicas permite mirar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad. ¿Y por qué, si es prospectiva tecnológica, aborda el tema económico y social? Porque les decía que la tecnología va a permear en todas estas dimensiones. No podemos entender el desarrollo tecnológico sin antes asumir que va a impactar en todas las dimensiones restantes. Por eso se contempla la economía y la sociedad. Y nos dice también con el fin de identificar aquellas tecnologías genéricas emergentes que probablemente generarán los mayores beneficios económicos y o sociales. Es importante conocer estas tecnologías emergentes, tecnologías que se están gestando, que todavía están en fase de prueba, pero que en un mediano plazo van a ser tecnologías dominantes y, como les decía, van a cambiar toda nuestra forma de interactuar. Nosotros cómo nos apropiamos de esta tecnología o cómo en el mejor de los casos vamos a desarrollar esta tecnología. Y la universidad pues es un componente importante. El fin de la universidad es generar conocimiento. Entonces, debemos tener este tema de la prospectiva, de la vigilancia tecnológica presente. No es algo nuevo. La prospectiva, pues ya tiene varias décadas de uso, cada de 1930, 40, después de la Segunda Guerra Mundial, es donde se empieza a pensar sobre el futuro. Estos cambios que generó la Segunda Guerra Mundial hizo que
o generó que en Europa se piense sobre el futuro para evitar este tipo de catástrofes. Y es ahí donde Francia, Alemania, Inglaterra piensan sobre el futuro. Y luego los tigres asiáticos, los países asiáticos de igual manera. Entienden que la tecnología es importante, que cuando cada país se especializa en una tecnología, pues va a generar desarrollo económico, y esto lo podemos ver ahora, ¿no? Entonces la perspectiva tecnológica nos ayuda a ello, nos ayuda a visualizar estas posibles tecnologías que van a dominar, van a ser dominantes en el futuro. ¿Para qué sirve? Pues en términos o en líneas claras, para identificar tecnologías emergentes, para anticipar el ritmo de cambio que provocará la tecnología en los procesos productivos, es decir, cómo se utiliza la tecnología en el ámbito productivo, en el ámbito empresarial, para los requerimientos de nuevos productos, ser más competitivos. Por ejemplo, una empresa que decide incorporar una innovación a su producto y resulta que invierte tiempo, dinero, capital humano, y cuando tiene el producto con esa innovación, decide ir a Indecopy y quiere patentarlo. Y resulta que otra empresa ya lo había patentado. De nada sirvió ello. ¿Cómo nos vamos a anticipar a eso? Pues haciendo vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica nos ayuda a ello. Lo vamos a ver más adelante. También la perspectiva tecnológica nos ayuda para entender el desarrollo tecnológico futuro antes que suceda. Lo importante es ello, anticiparnos al futuro. Esa es una premisa de la perspectiva, porque si no nos anticipamos al futuro, de nada sirve. No podemos ser reactivos, no podemos querer solucionar una problemática cuando ya está, porque esto implica más tiempo, más recursos. Entonces, pues hay que considerar ello. Y también si lo visualizamos ya a nivel de sector público, para diseñar políticas públicas acorde a los nuevos desarrollos tecnológicos. Les decía, estos programas para generar valor agregado a nuestra materia prima, que tal vez nos va a servir de aquí a algunos años más, pero luego no va a ser suficiente. ¿Y de dónde vamos a obtener ingresos económicos si nosotros somos a un país exportador de materia prima? Entonces debemos apuntar ya a generar desarrollo tecnológico, a implementar políticas públicas para impulsar la investigación, para impulsar la ciencia, para impulsar el desarrollo de emprendimientos tecnológicos, tecnología de emprendimientos de base tecnológica media o alta, que se puedan insertar a cadenas de valor internacional. Entonces, pues, para ello nos sirve la perspectiva tecnológica, y obviamente para tomar mejores decisiones. Entonces, esa es la finalidad de la perspectiva tecnológica y de la perspectiva como tal, tomar mejores decisiones. Tenemos aquí a Michel Godet, es otro de los grandes exponentes de la perspectiva, es un francés, y él nos dice que los prospectivistas tienen que tener ciertas habilidades. Y creo que esto no solo son para los prospectivistas, sino que cualquier ser humano debe desarrollar esta habilidad. Más aún los jóvenes que ahora se están formando deberían desarrollar esta habilidad. Tenemos aquí en negrita cinco actitudes que ya habían sido planteadas por Gaston Berger, que nos decía que hay que mirar lejos, hay que mirar con amplitud, es decir, de manera sistémica, en profundidad, arriesgarse obviamente inteligentemente, y pensar en el ser humano. Si analizamos la parte ética de la perspectiva, tenemos que pensar pues en el ser humano. De nada sirve hacer perspectiva si no va a ser para beneficio del ser humano, para beneficio de nuestra sociedad, para beneficio de la Universidad Agraria de la Selva, para beneficio de nuestra carrera. De nada sirve hacer perspectiva si no apuntamos a él. Y sobre esto, pues Michel Godet incorpora tres ideas más, tres actitudes más que debe tener un prospectivista. Mirar de otra manera, nos dice que debemos desconfiar de las ideas recibidas, pero también innovar. Entonces tenemos que cada vez ser más cautelosos de lo que nos dicen, debemos cuestionar. Mirar juntos, entre paréntesis aquí dice apropiación, porque el futuro, estimados participantes, no se construye de manera individual, el futuro se construye en conjunto. Nosotros, si por ejemplo queremos construir o generar una visión de futuro de la Universidad Nacional Agraria de la Selva al 2050,
todos debemos o deberían estar comprometidos en la construcción del futuro de la universidad. Desde los altos directivos, de los docentes, los coordinadores, la parte administrativa, todos deben tener el mismo norte, la misma visión. Y es la forma como se construye el futuro. Y utilizar métodos los más rigurosos y participativos posibles para reducir las inevitables incoherencias colectivas. ¿Y qué implica esto? Pues que la prospectiva no solo es visualizar el futuro de manera creativa y ya, sino que implica un proceso metodológico. Existen una serie de metodologías que se utilizan para construir el futuro, ya sea para hacer un estudio del futuro de la tecnología, el futuro de la educación y demás. Y estas metodologías también tienen una serie de instrumentos, de herramientas que se suelen utilizar para las diversas fases. Instrumentos propios de la prospectiva, como el juego de actores, el análisis estructural, el SMIC y demás, y también herramientas pues, de la planeación estratégica, como el FODA, por ejemplo. Entonces, pues se hace uso de una metodología, se hace uso de instrumentos que nos permiten construir el futuro. Esto le da el componente académico, científico al futuro. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la vigilancia tecnológica, por qué es importante hacer vigilancia tecnológica y luego cómo vamos a vincular la vigilancia tecnológica con la prospectiva. ¿Qué nos dice la vigilancia tecnológica o cómo se conceptualiza la vigilancia tecnológica? Como el proceso organizado, selectivo y sistemático para captar información científica, tecnológica y competitiva del exterior y de la propia organización. Seleccionarla, analizarla y comunicarla y convertirla en conocimiento con el objetivo de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Si ustedes se dan cuenta, estimados participantes, lo que busca la vigilancia tecnológica es analizar el presente, analizar la situación tecnológica en el presente. Entonces, para eso se hace una búsqueda de información, se decide un proceso para buscar información, ya sea estructurada y no estructurada. Luego de buscar esta información, ¿qué es lo que debemos hacer o qué debe hacer el que realiza vigilancia tecnológica o el equipo que realiza vigilancia tecnológica? Pues es organizar esa información, procesarla, analizarla y luego comunicarla. De nada serviría realizar todo ese proceso de búsqueda de información y de análisis si no lo comunicamos. Debemos comunicar al tomador de decisiones. Y esto debe ser en el tiempo adecuado. Que si nosotros informamos una situación que ya pasó, pues de nada sirve. Entonces la información tiene que ser pertinente. Y esta transformación de la información existente, ¿cómo se llama? Pues conocimiento. ¿No? Les decía que la inteligencia estratégica, que es esta disciplina que arropa lo que es la vigilancia tecnológica, la vigilancia competitiva, la inteligencia de negocios, nos dice que la información se debe transformar en conocimiento. Entonces, ese proceso de transformar la información en conocimiento se da con la vigilancia tecnológica. ¿Para qué sirve la vigilancia tecnológica? Para aumentar y favorecer la capacidad de anticipación. Muy similar a la prospectiva, lo que se busca es anticiparse al futuro, reducir el riesgo de las decisiones de carácter tecnológico, social y o comercial. Les ponía el ejemplo de aquella empresa que invirtió para desarrollar una innovación al producto que elaboran y resulta que otra empresa ya lo había patentado. Entonces, ¿para qué nos sirve la vigilancia tecnológica? Para anticiparnos a ello. Para ayudar también a la toma de decisiones estratégicas, para la planeación e impulsar la innovación en las organizaciones y acrecentar sus oportunidades. ¿No? Porque también cuando hacemos vigilancia tecnológica podemos saber qué tecnologías están en el mercado, cómo se están aplicando estas tecnologías y nosotros cómo podemos utilizarlas para beneficio nuestro y si no es así, cómo evitamos que nos cause perjuicio. Y en esta imagen pueden ver la relación entre prospectiva y vigilancia tecnológica. Aquí tenemos la vigilancia tecnológica, parte izquierda,
donde pues hacemos un análisis del presente a nivel tecnológico para elaborar planes de corto o mediano plazo, básicamente de corto plazo, para elaborar planes operativos, por ejemplo, y por el otro lado tenemos la prospectiva, que nos permite visualizar el futuro. Y con esto podemos desarrollar planes de largo plazo. Entonces, pues la vigilancia tecnológica nos permite hacer o conocer el estado de la cuestión, el estado del conocimiento, el estado del arte, como le quieran llamar, del presente en el ámbito tecnológico. Y la prospectiva nos sirve para generar políticas públicas de largo plazo, planes estratégicos, hojas de ruta de largo plazo en el entorno tecnológico. Es aquí donde se da el vínculo entre vigilancia tecnológica y prospectiva tecnológica. Les decía que estamos inmersos en una gran cantidad de información y esto hace que la vigilancia tecnológica cada vez sea más importante, porque la información está. O sea, no vamos a batallar en encontrar información. Nosotros, de lo que entre comillas parezca irreal, si le ponemos en el buscador en Google, va a arrojar respuestas. Y entonces aquí lo que implica es analizar la información, identificar si la fuente es confiable, si la fuente es válida, porque pues no podemos tomar como cierto todo lo que aparece en la red. Y esto es lo que lo primero se le dice a los alumnos cuando, por ejemplo, van a desarrollar una investigación. No tomen lo primero que aparece en la red, tienen que analizar esa información, identificar la fuente, quién lo ha creado, qué empresa, qué organización, el tiempo y demás elementos. Entonces, aquí la información está, el problema es cómo analizar esa información, primero cómo recolectar y cómo analizar la información. Hay complejidad para poder localizar y trabajar con esa información de buena calidad. Existe complejidad sobre ello. Y para esto, pues las organizaciones deben implementar estrategias para localizar esta información en el lugar indicado y en el momento indicado, ¿no? Aquí, punto importante, estimados participantes, es que la información a procesar tiene que ser en el momento indicado. De nada sirve hacer vigilancia tecnológica cuando esto es tarde. Por ejemplo, les cuento rápidamente, cuando estaba siguiendo la maestría y en México, llegó invitado a la clase el jefe del área de inteligencia estratégica de FEMSA. FEMSA es una de las corporaciones más grandes de México, es una multinacional. Y ellos pues decían que querían invertir en Venezuela hace ya varios años. Entonces ellos tenían como posible lugar donde invertir Venezuela. Y entonces, ¿qué hizo su área de inteligencia estratégica? Pues hizo un análisis no solo político, sino social, económico, tecnológico de Venezuela, y le indicaron al gerente de la empresa que no era factible investigar, mejor dicho, invertir en Venezuela, que hay que tener cuidado porque existía indicios de que un ex militar quería asumir el gobierno y podía tener ideas un tanto contrarias al modelo económico imperante en ese momento, ¿no? Entonces, pues les dije, el área de inteligencia estratégica informó y le dijo que no eran, hay que tener cuidado para invertir en Venezuela y sería invertir mejor aquí en tal país. Y es lo que hicieron, ¿no? Decidieron invertir en otro país. ¿Qué hubiese pasado si FEMSA invertía en Venezuela? Pues le hubiese durado poco esta inversión y hubiesen tenido que cerrar. Entonces, para eso sirve la inteligencia estratégica, que arropa, como les digo, a la vigilancia tecnológica, la inteligencia de negocios y demás. Para esto, obviamente, hay que seguir un proceso metodológico, hay que hacer uso de instrumentos. No solo es pensar, sino hay que analizar la información. Y esto es lo interesante y no voy a llamarle complejo, pero lo que implica hacer vigilancia tecnológica. La captura de información debe adecuarse a las necesidades de la organización para no alcanzar situaciones de información en exceso o defecto. Hay que también considerar pues el recurso humano, la infraestructura y no abarrotarnos de información. Hay que saber qué información tenemos que buscar. Y esta fase del proceso de vigilancia tecnológica es la que se suele utilizar
Algunos autores incorporarán una fase más, quitarán una fase, pero en términos generales, esto es lo que se busca cuando se realiza vigilancia tecnológica. Primero debemos planificar, establecer los objetivos, qué es lo que vamos a buscar, con quiénes vamos a trabajar, qué instrumentos vamos a utilizar. Luego vamos a buscar y recolectar la información, vamos a analizar esa información, vamos a difundirla y tomar decisiones. Este es el proceso de la vigilancia tecnológica. Y aquí en estos signos de interrogación, pues se toca cada elemento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo a conocer? Que va de la mano de la planificación, qué debemos vigilar, quién puede proporcionarnos esos datos, cómo podemos capturar, tratar, organizar, analizar esa información para obtener valor, qué herramientas vamos a necesitar, cómo comunicar los resultados y cómo medir que este esfuerzo reporta beneficios a la organización. Por ejemplo, ¿cómo identificar ello? El ejemplo que les puse con FEMSA, dejar de invertir en Venezuela. Eso es beneficioso para la organización. Lo que busca entonces, pues la vigilancia tecnológica, al igual que la prospectiva, es anticiparnos a los riesgos, evitar los riesgos, ¿no? Porque cuando el problema está y es muy difícil trabajar. Vamos a desarrollar algunos de estos elementos del proceso de la vigilancia tecnológica. Tenemos la planificación como primer elemento. Aquí nos dice que es la base sobre el cual se va a desarrollar la vigilancia tecnológica. No podemos iniciar de la nada, tenemos que planear, plantear objetivos, definir qué tipo de estudio vamos a realizar, si vamos a hacer un informe de vigilancia tecnológica, si vamos a elaborar boletines informativos o un mix de estos. Debemos también identificar qué fuentes de información vamos a monitorear, sobre el cual vamos a recolectar la información, es decir, información tal vez de paga o gratuita, bases de datos, patentes. Todo ello se establece en la planificación, porque si se dispone, por ejemplo, que se va a utilizar una base de datos de paga como Scopus, ¿cómo lo vamos a financiar? Si el área de finanzas tiene el presupuesto o no. Entonces, la vigilancia tecnológica tiene que planificarse y también pues, se va a determinar el recurso humano que se va a utilizar. Luego, la búsqueda y recolección de información. Este proceso se apoya mucho en herramientas, tales como buscadores tradicionales, Google y demás. Tenemos metabuscadores, multibuscadores y software de búsqueda específica como Carrot, por ejemplo, ¿no? Bueno, Carrot en español, la pronunciación es distinta en inglés, y Scopus y demás, ¿no? Entonces, pues hay una serie de herramientas que se pueden utilizar. Tenemos el análisis y tratamiento. También utilizamos herramientas para procesar la información. Utilizamos plataformas, softwares. En algunos de los casos son gratuitos, en otros de paga, pero tenemos que utilizarlas, ¿no? Y el comúnmente análisis cienciométrico. Luego tenemos la difusión. Les decía que no basta con obtener la información y transformarla en conocimiento, sino difundirla. ¿Y cómo la vamos a difundir al tomador de decisiones? Pues a través de un informe, de un boletín, de un correo electrónico, de una carta, no sé, la organización determinará cómo se va a difundir la información. Información bastante sencilla, concisa, pero que tenga los elementos necesarios para que el tomador de decisiones pueda, valga la redundancia, decidir. Y la última es la toma de decisiones. Toda la información generada debe alcanzar su plenitud o su sentido cuando resulta útil y estratégica. Les puse el ejemplo de FEMSA. La información fue útil y estratégica. Se necesita de la herramienta humana, del ser humano, para generar estos conocimientos, son importantes. Y el abanico de herramientas existentes en las que se apoya esta etapa da la posibilidad de constituir la función de vigilancia tecnológica con diversas opciones o diferentes opciones. Entonces, la última fase es la toma de decisiones. Es importantísimo. Si se realiza vigilancia tecnológica y no sirve para tomar decisiones, pues de nada sirve este proceso. ¿Dónde buscar información? Tenemos bases de datos de artículos científicos, por ejemplo, seguramente ustedes ya los conocen muy bien. Scopus, Web of Science, Cielo, EBSCO, algunas son gratuitas.
otras son de paga. Tenemos Medline, que son ciencias de la salud, bases de datos de artículos científicos relacionados a química, ingeniería. Entonces, pues de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros requerimientos, vamos a poder identificar la mejor base de datos, ¿no? O las mejores bases de datos. Luego, a nivel de patentes, es importantísimo cuando uno realiza un proceso de vigilancia tecnológica analizar las patentes, porque las patentes justamente nos van indicando cómo se va comportando esta tecnología, qué nuevo valor agregado se le está dando. Y aquí pues existen bases de datos de patentes de invención gratuitas y de paga. Aquí tenemos toda esta lista de bases de datos, de patentes, que ustedes pueden ingresar y empezar a buscar, ¿no? De acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a nuestro requerimiento. Les decía que estamos inmersos ya para ir terminando la sesión en una convergencia tecnológica. Esta cuarta revolución industrial va de la mano de esta convergencia tecnológica, que básicamente son cuatro: la nanotecnología, la biotecnología, las ciencias cognitivas y neurociencias, y las tecnologías de la información y comunicaciones. Todas estas tecnologías que son transformadoras están causando y van a generar cambios disruptivos de cara al futuro, ¿no? Y la combinación de estas. Por ejemplo, ya existe carne artificial, que todavía no es comercializable a gran escala, pero ya existe carne artificial. Y esta carne artificial es magra, más saludable, y si una empresa se dedica a producir carne, es decir, a tener vacunos y luego procesarlas, ¿qué va a suceder cuando salga al mercado esta carne artificial? ¿O cómo va a competir? Si esta carne artificial, como les decía, es magra, más saludable y tal vez va a ser menos costosa. Entonces, si esa empresa está dedicada a ello, ¿qué hacemos? O por ejemplo, si estamos en la universidad y tenemos una carrera de enfermería, se está discutiendo si en algún momento los robots van a reemplazar a los enfermeros, a las enfermeras. Por lo pronto, en Asia ya existen robots que ayudan al trabajo de los enfermeros. Robots que cargan al paciente, que están midiendo sus signos vitales, hasta ahí. Pero con el uso de la inteligencia artificial, el machine learning, pues estos robots pueden tener más desarrollo. ¿Van a reemplazar a los enfermeros? ¿O los enfermeros o los futuros enfermeros o enfermeras tienen que tener otras cualidades? Ya no tal vez de monitorear los signos básicos de la persona, sino tener algo de conocimiento en torno a psicología para atender ya al paciente. Entonces, hay que visualizar si vamos a crear una nueva facultad, una nueva carrera, qué es lo que nos depara el futuro. Y esto se hace con la prospectiva y la vigilancia tecnológica. ¿Para qué nos sirve también? Para oportunidades de negocios. Tenemos el Big Data, las Smart Cities, la nanotecnología, las viviendas inteligentes, la ropa inteligente, el comercio electrónico, el fintech, están las universidades del futuro, innovación educativa, impresión 3D, revolución energética. Todos estos elementos ya están en nuestro entorno, algunos en mayor medida, otros no, pero ya se está debatiendo. Nosotros como país, como universidad, como sociedad, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a utilizar esto para beneficio nuestro o no? Entonces, está la realidad virtual y aumentada, por ejemplo, que se suele utilizar ahora en el turismo. Las empresas de turismo están considerando ello, ¿no? O las viviendas inteligentes considerando que el cambio climático va a generar cambios en nuestro ambiente y cada vez va a haber más lluvias o menos lluvias, es decir, sequías, el clima en una ciudad va a ser más caliente, menos caliente, entonces las viviendas inteligentes nos pueden ayudar a mitigar. Entonces, pues es importante considerarlo. A nivel académico, pues estas cuatro grandes tecnologías van a intervenir también en el desarrollo del universitario. Por ejemplo, a nivel de ciencias se van a necesitar expertos en gestión de datos masivos, programadores cuánticos, personas que manejen biología sintética, biotecnología, por ejemplo, y si nosotros pensamos o analizamos la riqueza de nuestra Amazonía,
la riqueza a nivel de recursos de la selva, cómo vamos a hacer uso de la biotecnología, de la biología sintética. Tenemos o vamos a necesitar programadores de inteligencia artificial, también vamos a necesitar expertos en diseño digital, diseño holográfico, arquitecto de ecosistemas, auditor de algoritmos en el ámbito de la ingeniería, de robótica, bioingeniería de procesos, en el ámbito de la salud, telemedicina, nanomedicina, epidemiólogos de pandemia. Cada vez se dice que van a haber más pandemias. O sea, el cambio climático, la deforestación, el abuso del hombre de ingresar a lugares que antes tal vez eran de difícil acceso, específicamente en la selva, va a hacer que pues, se contagie de una serie de virus que tal vez solo estaban inmersos en los animales. Y entonces, ¿cómo vamos a anticiparnos estas futuras pandemias? Por ejemplo, en México, hace algunos años se sacó un estudio prospectivo en torno a este tema de las pandemias. Y el documento decía que en el año 2020-2022 se va a generar una pandemia causada por un virus, en el cual esto va a generar confinamiento, alta mortalidad, caos económico, y el documento está publicado. O sea, es un documento de corte prospectivo que está publicado, pero el tomador de decisiones no lo considera. Lo mismo el proyecto AINO, es un proyecto de la Unión Europea. Dentro de sus análisis también visualizó de cara al futuro la existencia de una pandemia, ¿no? Nadie tampoco la consideró. Entonces, pues ya existen estudios de lo que puede suceder en el futuro, de escenarios futuros, y pues no los consideran, ¿no? El tomador de decisiones no los considera. Entonces hay que trabajar sobre ello. Aquí, pues no sé cómo vamos de tiempo, ahí me avisas, Lucila. Tenemos informes de vigilancia tecnológica de Concitec. Estas son las ligas para que ustedes puedan ingresar. Son informes de vigilancia tecnológica de inteligencia artificial, es decir, cómo la inteligencia artificial se está usando, se está aplicando sobre tecnologías transformadoras, Internet de las cosas, Big Data, blockchain. Entonces, todas estas tecnologías que van a seguir interfiriendo de cara al futuro. Entonces, ya existen informes sobre ello. Tenemos boletines de vigilancia tecnológica, que el objetivo, como bien indica aquí, es proporcionar semanalmente información sobre los últimos adelantos científicos y tecnológicos mundiales, así como sobre los productos y servicios más innovadores que ingresan al mercado internacional. En este caso, estos boletines de vigilancia tecnológica, como indica aquí, se publican semanalmente. Se analizan noticias científicas y tecnológicas y también patentes y se dan a conocer. Entonces pueden ingresar ustedes a la página de Concitec, específicamente OCTI, y visualizar estas tecnologías, ¿no? que se están dando y que van interviniendo en diversos ámbitos, como por ejemplo en la salud. Entonces, información de vigilancia tecnológica que ustedes lo pueden considerar. Y voy terminando con esto, estimados participantes, para que no me gane el tiempo. Michel Godet, les decía, uno de los pioneros de la prospectiva, o de los mayores exponentes de la prospectiva, nos dice, ¿cómo queremos que el mundo cambie? ¿Con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros? Aquí esto implica una reflexión, porque el futuro va a cambiar, el futuro se está moviendo. ¿Y qué implica ello? Pues que tenemos que subirnos al tren, subirnos al barco, para que el futuro cambie con nosotros y podamos beneficiarnos de esta tecnología. Porque si no, igual va a cambiar, sin nosotros o a pesar de nosotros, a pesar de lo poco que querramos hacer, igual va a cambiar. Entonces, pues, los dejo con esta reflexión para que podamos iniciar pues la rueda de preguntas y tampoco la idea es cansarlos tanto, ¿no? Entonces, aquí vamos, Lucila me decía que vamos con tiempo, pero creo que vamos terminando la sesión. Voy a poner esos dos videos que les había indicado para que vean pues cómo está o lo que se viene en el ámbito tecnológico de cara al futuro y luego pues iniciamos con las preguntas si existiesen, ¿no? Entonces, voy a regresar aquí.
Vamos a las primeras filminas. ¿Me avisan si se ve el video y el audio, por favor? ¿Se puede visualizar, Rolly? Sí, ¿no? Gracias, Lucila. Entonces le pongo aquí el audio. Rolly, disculpa, no se puede escuchar el video, el audio del video. Ah, ya. Entonces voy a salir de la presentación. Voy Sí, a compartir pantalla. puedes seleccionar la opción compartir audio de computadora. Ujú, O es un check que está justo a la derecha en la opción compartir. ujú. Aquí está para textos e imágenes, para movimientos y video. Exacto, y al costadito hay un check para compartir audio por Del computadora. ordenador. Ajá. Ya Ajá, está. del ordenador, exacto. A ver. A ver, probemos ahí, Rolly. Sí. Close your eyes and then open them. Look at the towel and dad. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ahora sí se escucha, Rolly. Ah, perfecto. Entonces ahora le pongo play. Ya está. Close your eyes and then open them. Look at the towel and dad. What do you see? Tell us. What color are the numbers on the back of Ryan's shirt? Ryan, turn around. That's orange, Jimmy. Ujú, y aquí les pongo el otro video. Listo. Algunos comentarios. Bueno, estos videos pues justamente nos indican, no es actual, ya tiene un par de años, pero el desarrollo se sigue dando y cómo, por ejemplo, se va a utilizar el lenguaje para predecir la esquizofrenia, la depresión, o en el otro lado, pues cómo vamos a tener ahora visión infrarroja, tal cual tienen los animales, o vamos a poder pues ver el color, ¿no? Personas que no visualizan los colores van a poder checar. Entonces, pues IBM es una empresa tecnológica que está desarrollando ello, pues hay que considerar, ¿no? Y lo otro, pues, ¿cómo imaginan al Perú en 2050? Sería bueno que hagan este análisis, ¿no? Si no es de Perú, pues la Universidad Nacional Agraria de la Selva,
Si tienen una empresa, ¿cómo visualizan su empresa de aquí a 10, 15, 20 años? Entonces, pues, hay que considerar ello. Sí, entonces, pues, muchas gracias por su tiempo. Espero no haberlos cansado. La idea no es esa. Y, pues, escucho sus preguntas o los leo. A ver, voy a dejar de a ver, pantalla. Sí, Rolly, tengo algunas preguntas, te las voy formulando y las vas respondiendo, Ujú. ¿verdad? Sí. Ok. Comenzamos con la primera pregunta. Dice así. Muy buena ponencia. Mi pregunta es, ¿qué habilidades y qué conocimientos son los requeridos para efectuar la vigilancia y prospectiva tecnológica? Eh, a ver, respecto a habilidades, la anticipación es una habilidad importantísima. Tenemos que aprender a anticiparnos de cara al futuro, anticipar, mejor dicho, de cara al futuro, tener esa habilidad de analizar ciertas señales, ciertas situaciones que tal vez la mayoría de personas no se dan cuenta, pero el prospectivista debería tener desarrollada esa habilidad, ¿no? Para anticiparse el futuro. Por ejemplo, lo que sucedió en Chile, ¿no? Hace algunos años cuando se generó un caos social porque se incrementó el costo del transporte público, ¿no? Se incrementó el costo del transporte público y eso generó un caos social, un caos político que terminó en el cambio de la Constitución. Ahora, uno dirá, pues eso generó el incremento del costo del transporte público en parte. Ya existía en Chile por cierta desazón, cierta inconformidad por la clase política, y entonces pues esa decisión generó este cambio, ¿no? Entonces esa es una señal, por ejemplo. Entonces nosotros, ¿qué señales vamos a ver aquí en Perú? Por ejemplo, si nos vamos al término político y hacemos una comparativa, en México hace algunos años empezó a intervenir los grupos de crimen organizado, los narcotraficantes en la política, ¿no? Financiando a políticos. Y ahora vemos el caos social o la inseguridad que se vive en México. En Perú existen ya indicios, existen estudios donde afirman que existen candidatos que están siendo financiados por el narcotráfico. ¿Qué implica ello? ¿Qué situaciones van a generar? Bueno, ese es un análisis, esas son señales que uno debe aprender a identificar, ¿no? Es lo que busca la prospectiva, anticiparse a través de esta identificación de señales. ¿Qué otra habilidad? Pues el pensamiento sistémico, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que una problemática se soluciona, un problema en particular se soluciona de manera sistémica. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, solucionar en el mediano y largo plazo la inseguridad ciudadana, ¿qué debemos considerar? No solo es más policías, esa sería una solución analítica, o dotar de más patrulleros o armamento a los policías. No, eso no soluciona nada. ¿Qué tendríamos que considerar? Pues educación, mejorar la educación, generar trabajo, tener espacios de esparcimiento, es decir, donde las personas puedan divertirse, relajarse, fomentar la cohesión social, que los vecinos se conozcan. Entonces, una serie de elementos que reducen la inseguridad. Entonces, esto implica pensar de manera sistémica, de manera holística. Entonces, pues, prácticamente serían esas dos habilidades, ¿no? Específicamente la prospectiva, porque las otras, no sé, pues estas habilidades blandas como el trabajo en equipo y demás, pues también obviamente se suele aplicar en la prospectiva. Entonces, espero haber respondido a la pregunta, Lucía. Excelente, Rolly. Muchas gracias. Te hago una siguiente pregunta. Tomando en cuenta el Plan de Desarrollo Estratégico 2050 y la norma ISO 166.001, ¿cuáles serían los mayores riesgos y puntos críticos a tomar en cuenta para la vigilancia tecnológica? Buena pregunta. Respecto al plan estratégico o plan nacional de desarrollo, se me fue el nombre, plan estratégico de desarrollo nacional al 2050, pues es básicamente un ejercicio prospectivo.
¿no? No de vigilancia tecnológica, es en un ejercicio prospectivo, obviamente desde el ámbito de la política pública, ¿no? Entonces, lo que busca este plan estratégico es tener esa visión de Perú en las diversas dimensiones, social, económico, cultural, pero no contempla un estudio de vigilancia tecnológica. Es básicamente un estudio de futuro, generar escenarios futuros del Perú y con base a ello, pues ahora los tomadores de decisión del sector público, ya sea gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, tienen que adecuar sus políticas, sus planes, sus programas de acuerdo a esa visión del Perú. O sea, justamente el ente rector de ello es CEPLAN, y CEPLAN se encarga de estar, entre comillas, monitoreando, evaluando que todas estas políticas regionales, locales, políticas sectoriales, se adecúen o vayan en línea de lo que se propone con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, como vuelvo a repetir, es un ejercicio básicamente prospectivo, que es la primera etapa para diseñar una política pública. Entonces, esta visión, como les vuelvo a repetir, es la base para generar políticas públicas. Es decir, ya no podemos generar una política pública de la nada, sino tenemos que ir a este plan de desarrollo nacional, analizar cómo se ha planteado, qué se requiere y sobre ello elaborar nuestras políticas. Gracias, gracias, Lucía. Ok, Rolly. Bueno, a la persona que realizó la pregunta, Sí, ¿no? muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Se podría decir que para hacer vigilancia tecnológica se requiere saber de investigación científica? Y en ese orden de ideas, ¿un informe de vigilancia tecnológica puede ser igual a un informe de investigación científica tesis? Se requiere sí de investigación, se tiene que aprender a investigar. Primero que se les dice a los alumnos de investigación académica es que, o de tesis, por ejemplo, es que tiene que aprender a identificar la información válida y no. Entonces, ¿qué implica? Si uno va a buscar información válida, tiene pues que aprender a usar base de datos, ¿no? Una serie de bases de datos para obtener la información. Aparte, obviamente, de lo que implica el proceso metodológico de desarrollar una investigación. Entonces, la tesis no va por ahí. La tesis es obviamente un documento de investigación en el cual, en el mejor de los casos, se busca generar conocimiento. La vigilancia tecnológica también se habla de conocimiento, pero no de este conocimiento de este tipo, ¿no? De aportar algo nuevo a la ciencia, ¿no? Porque una tesis, por ejemplo, de doctorado, lo que busca es aportar algo nuevo a la ciencia, entender de una forma distinta un determinado comportamiento, por ejemplo, o entender de manera distinta la criminalidad en un país, o cotejar con teorías existentes y decir que la teoría que se aplica en Norteamérica no se puede aplicar en Perú. O sea, de ese tipo de análisis se realiza en una tesis. La vigilancia tecnológica lo que busca es mapear, hacer un escaneo de todas las tecnologías de acuerdo a una necesidad. Es decir, si yo tengo una empresa de calzados, a una búsqueda pues en torno a todas las tecnologías relacionadas al calzado, y en un informe decirle al dueño de la empresa, ¿no? Mira, estas son las tecnologías que podemos comprar, que podemos generar o que podemos patentar, porque lo que hacemos nosotros todavía nadie lo hace, ¿no? A eso se refiere o nos referimos con informe de vigilancia tecnológica. ¿Hay que saber investigar? Sí, pero no va tanto de la mano de la investigación como tal de una tesis, ¿no? Porque pues ahí hay que tener todo un proceso cuantitativo, cualitativo, ¿no? Dependiendo del enfoque de la investigación. Entonces, va por ahí, va por ahí. No sé si está claro, ahí me avisan, por favor. Sí, Rolly, muchísimas gracias. Tenemos unas dos preguntitas más, por favor. Gracias. Sí, 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 adelante. Ok. La siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer prospectiva ante un entorno de incertidumbre, como las guerras, aparición de pandemias y la corrupción? Justamente, muy buena pregunta, justamente la prospectiva busca ello, ¿no? O sea, es lo, no hay que llamar, o no le llamemos lo ideal,
pero el objetivo primigenio de la prospectiva es eso, anticiparnos a las guerras, a las pandemias, a todo lo que se puede generar al cambio climático, y entonces sí es factible hacer prospectiva. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en términos generales, plantear una metodología, o sea, hacer uso de una metodología ya existente, de alguna corriente de estudios de futuro, porque la prospectiva es una corriente más de los estudios de futuro. Los estudios de futuro, como su nombre lo dice, pues busca estudiar el futuro y la prospectiva es una vertiente. Está el foresight, que es otra vertiente, está la Escuela de Previsión Humana y Social, otra vertiente, la literacidad de futuro es otra vertiente. Y entonces cada una tiene metodologías distintas. Específicamente en la prospectiva, pues utilizaríamos, como les vuelvo a repetir, una metodología de la prospectiva que al final casi todas las metodologías logran coincidir en que se tiene que hacer un estudio del presente, es decir, debemos conocer nuestro presente. Si no sabemos cómo hemos llegado al presente, pues va a ser muy fácil que pretendamos realizar estudios de futuro. Necesario conocer el presente, nuestro pasado, no porque se vaya a proyectar el pasado, sino para saber cómo estamos en el presente, cómo llegamos aquí, y luego pues lo que se suele hacer es identificar tendencias, variables clave, actores estratégicos, para estar diseñando escenarios futuros y luego las acciones a considerarlas en el presente. Entonces, sí es totalmente factible hacer estudios prospectivos justamente para anticiparnos a estas situaciones. Les daba el ejemplo de la pandemia, ¿no? Que en México y la Unión Europea tienen estudios publicados antes de la pandemia donde indicaban pues que se iba a generar una pandemia. Y esto porque pues identificaron ciertas señales débiles, que es lo que se está volviendo a repetir. Nosotros, seguramente ustedes que viven en Tingo María, sabrán que pues cada vez el ser humano está adentrándose más a la selva por diversas necesidades, algunos por tala ilegal, otros porque necesitan espacio para sembrar y generar y cosechar más alimento. De alguna u otra forma, ya sea positiva o negativa, generalmente negativa, estamos ingresando a zonas inhóspitas y eso hace que pues, el ser humano se contagie de virus que tal vez antes nunca lo había contagiado, nunca se había contagiado, valga la redundancia, ¿no? Y entonces esto va a generar más pandemias. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pues ahí están las estrategias que hay que generar a través de un estudio prospectivo. Conflictos, las guerras por el tema del agua. El agua es una necesidad apremiante. En México, por ejemplo, bueno, les hablo de México porque estuve allá y estoy en constante relación con pares mexicanos. En Monterrey, que es una ciudad al norte de México, es una de las ciudades más importantes de México, es una ciudad industrial, donde hay mucho desarrollo económico, incluso está el municipio más caro de Latinoamérica, San Pedro, que es un municipio muy exclusivo. No tienen agua, o sea, en Monterrey no tenían agua, hace algunas semanas no tenían agua, prácticamente sus represas estaban secas, los supermercados habían racionado la venta de agua, las personas podían tener agua en algunos momentos, solo por horas y uno que otro día, y básicamente llegaban camiones cisternas a repartir. Entonces, eres un estado con desarrollo económico, pero lo económico no te garantiza que exista agua. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues bombardear nubes, en términos coloquiales creo que se llama así, bombardear nubes para que llueva. Pero conversaba con una persona que conoce este tema y decía que ese proceso es más contaminante aún. Entonces, pues, soluciones no sistémicas, ¿no? Entre comillas, estamos solucionando un tema y a la par seguimos incrementando la otra. Entonces, pues sí es factible justamente hacer prospectiva para anticiparnos a esos temas. Gracias, Lucila. Ya la Muchas gracias por tu descripción. Muchas gracias por tu descripción y tu respuesta, Ronnie. Y la última preguntita de esta tarde. Igual vamos a estar apuntando las preguntitas para que Rolly quizás pueda responderlas y se las enviamos al correo de el que las formuló. Esta última preguntita de la tarde dice así. ¿Cuáles serían los cambios curriculares que deberían realizar las universidades para desarrollar y o fortalecer la vigilancia tecnológica? En la currícula,
Bueno, generalmente lo que se hace es implementar un área, ¿no? Un área de vigilancia tecnológica que ayuda justamente o da información pertinente para el cambio de las currículas. Por ejemplo, si vamos a modificar la currícula de ingeniería civil, esta área de vigilancia tecnológica va a dar información y en el mejor de los casos, área de prospectiva y vigilancia tecnológica, que sería lo ideal, va a dar información de cómo se va a comportar a futuro esta carrera, si va a desaparecer o no va a desaparecer, y qué habilidades deben tener estos alumnos, ¿no? Proceso de formación. Va por ahí. Ahora, si se quiere implementar, pues en cada facultad, en cada carrera, bueno, habría que plantear un curso, tal vez no de vigilancia tecnológica, habría que llamarla un curso de anticipación, no sé, se me ocurre, pues que justamente ayude al alumno a cambiar esta forma de pensar, ¿no? A evitar el pensamiento lineal, reduccionista, sino en pensar a largo plazo, de manera sistémica, porque pues esa habilidad al final lo va a poder utilizar en el ámbito profesional, en el ámbito personal. Entonces, más que un curso de vigilancia tecnológica, yo creo que sería un curso de anticipación o algo así, ¿no? Porque ya el proceso como tal de formación para que una persona conozca de vigilancia tecnológica ya no es tanto a nivel de carrera, sino pues es una especialización, en el mejor de los casos una maestría, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí iría el expuesto. Muchísimas gracias, Rolly. Muchísimas gracias por tu disertación. Es un interesante tema que nos ayudaría muchísimo, de verdad, a nuestra situación, una llena de incertidumbre, más recientemente, es decir, con situaciones pues que a veces uno no las veía venir, ¿no? Pero que pueden ser abordadas para minimizar justamente impactos negativos a través de esta poderosa herramienta. Muchas gracias, Rolly, por estar con nosotros en esta tarde y esperamos también tenerte con nosotros para una siguiente eventos también en temas relacionados, ¿no?, a la vigilancia tecnológica. Muchísimas gracias, Rolly. Gracias a ti, Lucila, al equipo que trabaja contigo, gracias a los participantes. Pues no podía decir o alumnos o colegas, porque pues no sé quiénes participaron, pero muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido y voy a compartir mi pantalla para dejarles mis datos de contacto por si alguno de ustedes desea en algún momento comunicarse conmigo, con toda confianza, por favor. Ahí me escriben o pues me llaman, ¿no? Aquí está. Este es mi número de teléfono, mi correo personal, mi correo institucional. Y así es que, por favor, con toda confianza, me escriben, ¿no? Para eso estamos. Aquí toman foto. Listo. Muchas gracias nuevamente a todos. Que tengan una excelente noche y pues que les vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias, Rolly. Ya tuvieron la oportunidad, queridos participantes, de capturar los datos de Rolly. Y ahora sí, ya para terminar la sesión de esta tarde, voy a compartirles la invitación. Allá pasamos la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, llenar sus datos de asistencia en el registro que se está colocando en el chat de la sesión. Por favor, llenar sus datos correctamente porque estos van a ser validados para la emisión de la constancia. Bien, los invitamos ahora en esta sección última de la sesión del día de hoy. Los invitamos a la charla número 4 a desarrollarse este miércoles 24 a las 3 de la tarde. Nos estamos reuniendo otra vez este miércoles 24 a las 3 de la tarde. Repito, a las 3 de la tarde, con el tema gestión de financiamiento para proyectos innovadores. En esta oportunidad nos va a acompañar nuestro ponente, el ingeniero Diego Flores Valdivia, quien se desempeña actualmente como asistente de proyectos en el CITE Agroindustrial
Huallaga. Así que, estimados participantes, muy agradecidos, honrados de tenerlos a todos. Reciban el agradecimiento, el saludo y la felicitación de parte de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica, dependencia del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Muy agradecidos por tenerlos con nosotros. Esta es nuestra tercera sesión y los invitamos nuevamente para la cuarta sesión de este ciclo de conferencias Fortaleciendo el Ecosistema de Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento UNAS 2022. Nos vemos este miércoles a las 3 de la tarde. Muchas gracias a todos y no se olviden de llenar su registro de asistencia.